para empezar hablando de la importancia de la pedagogía para los educadores, es importante poder definirla. Entre una de esas podemos llamarlo como un conjunto de saberes que está relacionado a cuestiones, a temas que se vinculan a lo educativo, al sistema educativo. De hecho, el objeto de estudio, digamos, que tiene es el, el sujeto que aprende, ¿no? El objeto de estudio como ciencia. Y la podemos considerar, digamos, como una madre como bien lo dice el autor Barilovsky, en lo que se está basando esta pequeña exposición que estoy haciendo, como la madre de aquellas disciplinas y de todas aquellas teorías de conocimiento que están relacionados con la educación. Ahora, ¿cuál sería la importancia que tiene para los educadores? Y fundamentalmente creo yo que lo que lleva es aquello del repensar, el revisitar, eh, digamos, todas aquellas cuestiones sobre la educación que, que atañen, digamos, a la praxis, a, la, a los posicionamientos epistemológicos, a la comprensión de la política que, digamos, se entreteje en esta red eh, educativa en la cual se encuentra inmerso el educador. Es decir, pensar qué cosa, y pensar críticamente aquellos mapas teóricos e ideológicos, digamos, con el fin de poder construir opiniones argumentadas, sistematizadas, luego de poder indagar y comprender la problemática educativa. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la pedagogía en sí no es una didáctica, pero que lo que va a apuntar es a dar profundidad, sentido a la práctica escolar. Es decir, va a marcar o va a mostrar un camino hacia un posicionamiento ético, político y social, que lógicamente tiene el docente como cualquier otro profesional en el área de la educación o cualquier otra área que tenga que ver, digamos, con la generación de productos sociales. Eh, entonces, vamos a ir viendo cómo los separamos. Entre algunas de las cuestiones que se van a dirimir en en esta cuestión de la importancia, que retomando el tema central, eh, es el tema de las preguntas, porque ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cuáles preguntas? Son aquellos interrogantes que la pedagogía va a permitir que se abran, ¿sí? Como por ejemplo, con respecto a la enseñanza, poder preguntar y responderse, o sea, ¿y qué es enseñar? ¿Qué es aprender? ¿Cómo aprende el sujeto? ¿Sí? ¿Para qué? Y en este cómo se aprende, bueno, una cuestión que surge, por ejemplo, ¿cómo aprende? ¿Aprende de memoria? ¿Aprende? ¿Es necesaria la memoria? Todo ese aprendizaje es significativo. ¿Cómo se relaciona este aprender con los contenidos, digamos, que se entretejen o se entraman dentro de lo conocido como currículum? ¿Sí? ¿Qué es la escuela? Y es una pregunta muy interesante para hacerse, porque muchas veces la escuela funciona, acá vinimos en la época de pandemia, muchas veces como hospital, en épocas de inundaciones como un albergue, en épocas normales muchas veces, o sea, normales en las que no se suscita ningún tipo de evento extraordinario, podemos ver que las escuelas por ahí funcionan como comedores. O sea, ¿qué es la escuela? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es el sentido social de la escuela? ¿Puede transformarse? ¿Es lógico? ¿Está bien? ¿Maneja una lógica en esto de las diferentes funciones que va absorbiendo, digamos? Otras preguntas, como ¿para qué se educa? ¿Sí? Eh, ¿Para qué se educa? En el sentido de cuáles son aquellos valores de
que vamos a considerar importante en el contexto social en el cual se está pretendiendo educar, sobre si esta educación es justa, es decir, si todos tienen oportunidades y si se cumple lo que denominamos o lo que conocemos como contrato social. ¿Qué es el niño? ¿Qué es un niño? ¿Qué es un alumno? ¿Qué es un ser un maestro? ¿Qué relación, qué dialéctica existe entre ellos? ¿Sí? Es decir, que no hablamos nada más de definir, tener un concepto y definir, bueno, esto es tal cosa, este es un agente social de cambio. Al decir, por ejemplo, de un maestro, estamos hablando de una significación mucho más profunda, ¿no? Entonces, estas preguntas son importantes para poder armar o para poder construir, digamos, un corpus de saber, un corpus teórico, ¿sí? Mediante el uso, por supuesto, de un lenguaje propio. El lenguaje propio de cualquier ciencia, como en este caso la pedagogía, porque el lenguaje propio lo que hace es permite ordenar, permite sistematizar conceptos y saberes, es decir, que todo aquello que se vaya a desarrollar tome estatuto científico, tome estatuto disciplinar. Eh, entonces, dentro de todo este recorrido al que nos invita, eh, digamos, la pedagogía, eh, nos lleva también a tomar en cuenta aquellas cuestiones históricas, digamos, que han ido de alguna manera estructurando el, el cuerpo de conocimiento que se maneja hoy, ¿sí? Dentro, digamos, de la rama de la pedagogía, dentro de la ciencia de la pedagogía. Y han habido fundamentalmente tres corrientes importantes, tres grandes paradigmas o posiciones teóricas, ¿no? Que son las tradicionales, que se han fundamentado más bien en el positivismo comteano, ¿no? Donde se habla de la eficientización de la educación, es decir, lo que se busca es crear un sistema, un orden, un sistema ordenado, un sistema que pueda ser predecible. O sea, cuando hablamos de algo predecible ya estamos hablando de estos fundamentos del positivismo, ¿no? Y del basamento de estas ideas que venían del iluminismo, de la modernidad, de la edad de la razón, como se la llama muchas veces. Eh, Acá se plantean cuestiones como de valores absolutos, por ejemplo, en los contenidos, la organización con categorías, con jerarquías, y lo que se buscaba mayormente era normalizar, ¿sí? Eh, Normalizar desde el punto de vista de norma, homogeneizar, digamos, todo el grupo, digamos, que estuviera sujetado a este sistema educativo. Luego vendrían, bueno, teorías críticas que vienen a realizar planteos, vienen a cuestionar este sistema anterior, ¿sí? De la mano muchas veces de teorizaciones de Karl Marx, de Gramsci, en las que más que allá de homogeneizar lo que habla es eh, reconocer ciertas diversidades, ¿no? Es decir, acoger la diversidad social. Podríamos decir que es como una especie de ética que está en contra de la injusticia social, critica el reproduccionismo, aquello que hacía que todas las personas, que salgan todas las personas iguales, estas premiaciones o estos premios por ser rico, traer conocimientos previos, los castigos a la pobreza. Pero también se cuestionaría mucho esta situación, porque recordemos que acoger la diversidad, por ahí la atención busca como una especie de compensación, ¿no? Compensar al pobre o al menos, entre comillas, apto, ¿no? Entonces, digamos que de todas maneras, estas personas, esta supuesta, digamos, aceptación de la diversidad, lo que va a hacer es de alguna manera dejar al margen del académico,
igualmente a estas personas que se consideran diferentes, ¿no? Y muchas veces se le asignó, digamos, a través de esta corriente, tratos piadosos, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos por ahí. El otro día una amiga docente que me comentaba que pobrecito, ellos son pobres, mira, son hijos de albañil, ellos o trabajan en el campo. No, los hagamos pasar, sí, igual vos viste, sí, ellos para qué le va a servir esto, para qué le sirve la escuela. Pobrecito, no sé para qué los mandan ellos, quieren estar ahí con los padres en el campo, cosas así, ¿no? O los indiecitos sentados allá en la fila del fondo, sin ningún tipo de interacción. Entonces, hay como que una suerte de resignación frente a esto. Y por supuesto después sería tomado nuevamente a través de lo que el autor no denomina como teorías postcríticas, ¿sí? Eh, lo subjetivo, donde entra muy influido seguramente por las corrientes psicoanalistas, ¿no? Donde se va a hablar de la multiculturalidad, se va a hablar del fenómeno de decolonización. Es un fenómeno a nivel filosófico que por supuesto afecta de manera eh, muy prominente, digamos, a la cuestión pedagógica, a la cuestión educativa. Se va a empezar a hablar de la singularidad, ya no tanto de la diversidad, sino de la singularidad, o sea, el sujeto como único, ¿sí? Eh, Percibir la singularidad se va a entender como percibir en cada uno la potencialidad, ¿sí? Es decir, hablamos de un discurso pedagógico del conjunto, ¿sí? Eh, en el cual, en este discurso pedagógico, se entiende a la escuela como un espacio, un lugar donde sucede el momento educativo, que es único, irrepetible, ¿no? Podemos decir que este fenómeno tiene que ver mucho con una búsqueda ética. Y ahora, la pedagogía, con todos estos planteos, todas estas preguntas, todos estos recorridos, volviendo a la pregunta inicial que nos convoca, este, ¿para qué nos sirve? Y nos sirve para esto, para abrir un espacio de reflexión sobre la educación como praxis, como lo dije hace rato, ¿sí? Eh, un espacio a partir del cual el docente pueda interrogarse acerca de su perspectiva, de su cosmovisión subjetiva, de su cosmovisión teórica y también acerca, digamos, de todas aquellas acciones prácticas que él va a llevar a cabo, ¿no es cierto? Y entonces, este interrogante nos lleva a pensar de que no hay ningún conocimiento que sea dado de manera absoluta, como nos plantea la escuela tradicional, sino más bien que todo conocimiento es falible, ¿sí? Es factible de ser mejorado y perfeccionado permanentemente. Entonces por eso la pedagogía nos sirve, ya aparte arrancando, digamos, de movida, al ser la madre de aquella ciencia y de aquellos saberes que están relacionados o vinculados a la educación, y siendo el, el docente un agente de ese sistema educativo, lo estamos ya entendiendo como algo fundamental, como una materia o una ciencia esencial de cuya reflexión crítica, analítica, ningún docente debiera estar abstraído.